Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a diseñar etiquetas para historias destacadas de Instagram. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar. En este caso nos vamos a personalizado. En el ancho vamos a trabajar con 6,099 centímetros y en el alto con 6,099 centímetros. Y vamos a indicar aceptar, asegurar el ajuste. Una vez que está listo nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías. Nos vamos a insertar formas. En este caso vamos a insertar una circunferencia con una medida de 6,1 centímetros por 6,1 centímetros. Vamos a proceder a centrar. Nos vamos a contorno de forma sin contorno. Ahora nos vamos a insertar formas. Vamos a insertar este modelo de flujo y vamos a arrastrar de esta manera. Este vértice tiene que llegar justo al medio. Ahora nos vamos a contorno de forma sin contorno. Ahora nuevamente nos vamos a insertar formas. Vamos a elegir esta forma básica. Vamos a trabajar con una medida de 6,1 por 6,1 y vamos a proceder nuevamente a centrar. Ahora nos vamos en esta circunferencia naranja y vamos a expandir para que el contorno de la circunferencia sea mucho más pequeña. Nos vamos a contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo, vamos a proceder a seleccionar todos los elementos. Nos vamos a combinar formas, fragmentar. Los fragmentos que no vamos a utilizar los suprimimos de esta manera. Como ustedes pueden apreciar, cada uno de estos elementos está fragmentado. Para comenzar a dar el color, vamos a insertar el logotipo. En este caso pueden insertar el logotipo de su negocio para tenerlo como referencia y usar los colores. Una vez que ya está listo, tengo este logotipo. En base a ello voy a comenzar a trabajar. Para ello selecciono este fondo, me voy a formato de forma, relleno de forma y con el cuentagotas voy a tomar el color. Selecciono nuevamente este otro elemento, me voy a relleno de forma, voy a seleccionar el mismo color, me voy a relleno de forma nuevamente, más colores. En este caso voy a arrastrar para que se me difumine el color y me genere un contraste. Selecciono nuevamente la base, me voy a formato de forma, relleno de forma y con el cuentagotas nuevamente voy a tomar el color del logotipo que estoy trabajando y así en este caso también. Me voy a insertar formas, voy a insertar una circunferencia. En este caso arrastro la circunferencia y voy a adecuar justo que me calce en este contorno. De esta manera, la relleno de forma sin contorno, contorno de forma, en este caso blanco. Y finalmente me ha quedado así con el relleno de colores. Y para trabajar las imágenes en PNG, que vienen a ser los iconos, voy a trabajar con Flaticon, que es una plataforma donde podemos encontrar stickers en PNG, en este caso iconos. Y bueno, para hacer la búsqueda, de preferencia lo hacemos en inglés, por ejemplo en este caso cake, y voy a seleccionar algunos iconos y ustedes pueden seleccionar de acuerdo a la temática que ustedes están buscando. En este caso, por ejemplo, voy a trabajar con este elemento. Doy clic en el cuadradito verde, nuevamente en Free y automáticamente en la parte inferior se me va a descargar el archivo. Y bueno, esto lo procedemos a guardar. Cerramos este cuadro. Una vez ya que está guardado, vamos a trabajar con otro programa que es Paint Tools, que es colorizar imagen online. Les estoy dejando igual en la parte inferior los links de ambas plataformas que estoy usando para este diseño. Selecciono el archivo que previamente ya he descargado, que viene a ser este PNG, lo abro y automáticamente voy a cambiar de color. Te voy a ingresar los códigos de color para generar color corporativo de este logotipo. Para ello, para tomar el color, me voy a insertar formas. Voy a insertar este cuadro simplemente para saber qué código de color tiene este logotipo. Ahora selecciono nuevamente la base, me voy a relleno de forma, más colores, personalizado y ahí
me indican el código de valor. Voy a copiar este código de valor, control C, selecciono, control V. Y bueno, automáticamente se me genera el código de valor y en fuerza le doy 100% y doy clic en colorizar. Para descargar, clic en PNG y automáticamente en la parte inferior se me descarga. Ahora nuevamente retorno al PowerPoint, me voy a ingresar imágenes y en este caso selecciono ya la imagen colorizada, escalo a medida. Una vez que está listo me voy a insertar formas. Con este elemento voy a redibujar para llenar otros colores de fondo. Como esta forma, simplemente doy clic hasta llegar a la parte inicial que automáticamente se va a cerrar. Una vez que he finalizado, tomo este bloque que he elaborado, me voy a relleno de forma, voy a ingresar un color, en este caso blanco, contorno de forma sin contorno. Prosigo con el siguiente, relleno de forma, y voy a tomar el código de color, contorno de forma sin contorno, y así sucesivamente hasta el tercer elemento que he creado. Una vez que está listo, selecciono la base, clic derecho, traer al frente, y automáticamente se me va a colorear las bases de fondo. Selecciono todos los elementos y lo voy a proceder a agrupar. Los voy a arrastrar nuevamente hasta el centro y finalmente me queda de esta manera ya el icono. Formato de forma, efectos de forma, en sombras le voy a indicar exterior, este modelo y bueno, ya tengo el resultado. Ahora prosiguiendo, este logotipo tiene algunas estrellitas que son elementos adicionales que también los voy a usar. Inserto esta estrellita y voy a adecuar justo a la medida. Y bueno, finalmente ya he obtenido la primera etiqueta de diseño para mis historias de Instagram. Me voy a nueva diapositiva para generar, suprimo el texto predeterminado, selecciono el elemento que ya he diseñado simplemente para proseguir modificando. Voy a crear un nuevo icono, para ello voy a utilizar este icono. Y automáticamente para cambiar simplemente seleccionan el archivo, ingresan el nuevo icono que han descargado y bueno, automáticamente se me va a ingresar el color que he trabajado anteriormente. Le doy en colorizar y clic en PNG para que se me pueda descargar el archivo transparente. Vuelvo a insertar el segundo elemento. Y bueno, escalo a medida, como la vez anterior y nuevamente me voy a insertar y voy a redibujar sobre este icono. Lo mismo que hice en la primera ocasión, simplemente para que ustedes vean cómo se realiza el procedimiento y cómo pueden hacer etiquetas variadas para lo que son sus historias de Instagram. Y bueno, ya he terminado el siguiente elemento y nuevamente voy a colocar estos elementos adicionales que son las estrellitas. Y para el tercer elemento creo una diapositiva y vuelvo a realizar el mismo procedimiento inicial. Simplemente estoy redibujando con el objetivo de colorear lo que es el fondo.
Y bueno, finalmente obtengo las 3 imágenes para mis historias destacadas de Instagram. Para exportarlo me voy a Archivo, Exportar, cambiar el tipo de archivo, guardar como. En este caso despliego el tipo y voy a seleccionar archivos en JPG y bueno, voy a ingresar un nombre. Guardar todas las diapositivas, aceptar y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.